Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fotografregando. En el día de hoy quiero que me acompañéis a un cementerio. Tranquilo, que no es una historia de terror, más bien todo lo contrario, es una historia con moraleja, una historia que me sucedió hace algún tiempo haciendo un reportaje en un camposanto de Madrid. Y bueno, si queréis un pequeño spoiler, la moraleja es que no siempre las cosas son lo que parecen y que incluso las historias que empiezan mal pueden acabar bien. Acompañadme. Todos los fotógrafos, y yo también por supuesto, tenemos en nuestra cabeza historias que queremos contar, fotos que queremos hacer. Yo tengo varias fotos que todavía no he podido hacer, pero que quiero hacer. De hecho, hice un vídeo hablando sobre ello, os lo dejo aquí por si queréis echarle un pequeño vistazo. Una de esas historias tenía que ver con un cementerio. Siempre me había gustado ver cómo es un cementerio por la noche y hacer un reportaje de cómo los vigilantes que están allí, los cuidadores, los de seguridad, quien sea la persona encargada de vigilar el cementerio por la noche, pues bueno, cómo es estar en esas horas de madrugada con ellos. El problema de hacer este tipo de reportajes en el mundo del fotoperiodismo, sobre todo para una persona como yo, que no soy autónomo, no puedo hacer realmente lo que quiera, puedo hacer muchas de las cosas que quiero, pero no todas las que quiero. Pero a ellos les preocupaba tanto si podían o no hacerlo que no se pararon a pensar si debían. Bueno, pues uno de los problemas prácticamente el único problema de no ser un fotógrafo autónomo es que hay que justificar el reportaje que quieres hacer. Y cuando digo justificar, quiero decir que tiene que tener pues cierto sentido informativo. Básicamente que no sea simplemente gastar recursos, tiempo y dinero de la empresa en un capricho. Por muy bonitas que sean las fotos, porque a fin de cuentas recordemos que una agencia de noticias como es Europa Press, para la que yo trabajo, funciona haciendo noticias, informando, no haciendo fotos bonitas. Esta foto es muy bonita, la verdad. Entonces, el problema de estos reportajes, estas fotos que yo quiero hacer, es que necesitan lo que nosotros llamamos una percha, que es una excusa para hacerlo. Y esta historia que yo tenía en la cabeza del cementerio y de cómo es pasar una noche con un vigilante, encontró una percha perfecta preparando un reportaje para el Día de Todos los Santos, Halloween, ya sabéis, todas estas historias que tienen que ver un poquito con cementerios, sustos y demás. Yo se lo vendí a la agencia. Cuando decimos vender es como proponérselo a la agencia, y bueno, la agencia dijo, oye, puede ser interesante, investiga, prepáralo, y si lo consigues hacer, lo publicamos. Es una agencia de noticias. Yo llamé a varios cementerios y en los cementerios, por supuesto, me dijeron que lo que yo quería hacer era imposible, era ridículo, era absurdo, no me iban a autorizar, no me iban a dejar. Vamos, prácticamente lo dejé por imposible. Pero, navegando un poquito por internet, descubrí que hay muchos aficionados, la verdad. Ahora me parece un poco casi como evidente, pero en aquel momento no era tanto para mí, pero hay muchos aficionados al arte funerario, es decir, a ver, las tumbas con sus esculturas, sus grabados, sus relieves, etc. Y como hay muchos aficionados a eso, pues también hay asociaciones que sin ánimo de lucro dan a conocer todo ese arte funerario. Organizan visitas, la gente va y les explican pues curiosidades del arte funerario de esos cementerios. Yo me puse en contacto con una de esas asociaciones, en concreto con una que se llama Funerarte, y les dije, oye, vas a morir. Tengo la idea de hacer este reportaje. ¿Vosotras me podéis poner en contacto con una persona, un vigilante, un encargado, un lo que sea, que esté en el cementerio por la noche? Y me dijeron, sí, podemos. Quedamos un día y me dijeron, vente, porque este día tenemos una visita y ya haces tú lo que tengas que hacer con esas fotos. Y dije, pues estupendo, vamos al tema. Empieza la juerga. Hasta ahí la parte bien. Ahora viene la parte mal. Y la parte mal es que o yo no me expliqué muy bien, o ellas no me entendieron muy bien, o hubo un problema. La cosa es que cuando yo llego al cementerio, habíamos quedado aproximadamente a las 6 de la tarde, que yo dije,
bueno, igual las 6 de la tarde no es el concepto de hora que yo tenía, yo buscaba algo más, pues 10 de la noche, 11 de la noche, lo que es la noche, no la tarde, aunque en noviembre o a finales de octubre, principios de noviembre, pues a las 6 de la tarde ya casi sea de noche. Pero no era esa la idea que yo buscaba. No es una buena idea. Entonces, bueno, fui diciendo, bueno, pues igual, no sé, estamos un par de horas conociéndonos y luego podemos hacer el reportaje. Pero no. Cuando yo llego al cementerio, me encuentro con dos personas de la organización de Funerarte, Ainara y Paloma, muy agradables, muy majas, y me dicen, sí, tú eres el fotógrafo que iba a venir, etcétera, etcétera, y me presentan a un enterrador. Y digo, bueno, a ver, yo hacer un enterrador no es lo que tenía en mente, pero bueno, igual, el enterrador igual a lo mejor también es el vigilante nocturno, no lo sé. Bueno, la cosa es que me dicen, bueno, pues aquí tienes el enterrador, pues habla con él y lo que necesites. Y me dice, ¿qué necesitas? Y digo, bueno, pues yo es que quería hacer... Dice, bueno, yo te puedo... No hay nada para enterrar ahora, pero te puedo fingir que estoy echando tierra en un ataúd. Y digo, ¿cómo? Espera, ¿qué? Entonces el hombre, con muy buena voluntad, pues coge en un agujero y empieza a echar paladas de arena, de tierra, en un agujero, como si estuviera enterrando a alguien. Y yo, bueno, es que esto yo no exactamente no es lo que quería y tal. Y el hombre decía, bueno, es que tampoco podemos hacer mucho más porque son las 6 y yo me tengo que ir a casa y tal, acaba mi jornada. Y entonces yo me vine abajo porque dije, todo lo que tenía yo pensado se me acaba de ir a la mierda. El reportaje que yo quería hacer es imposible, lo que me han propuesto no vale para nada, encima pretendían que falsease la historia, con lo cual era impublicable, en fin. La verdad es que un tremendo bluff. La cosa es que como había quedado con ellos, pues me dio un poco de reparo decirles las cosas como son, me dio un poco de vergüenza decirles a las claras, oye, esto no es lo que yo pensaba, me voy. Me dio vergüenza. Y entonces dije, bueno, me voy a quedar con ellas un ratito y cuando yo ya tenga lo mío, pues aprovecho y les... Bueno, pues gracias a Dios, yo ya me marcho, tal, lo que sea. Se acabó. Y así como en plan de, bueno, pues para cubrir un poquito el expediente y marcharme. Esa era mi idea. Ya os aviso que esa idea nunca se llevó a cabo. Yo hago mi trabajo. Bueno, la cosa es que lo que habían organizado ellos esa tarde era una visita donde iban a explicar, hacían una ruta por el cementerio con un leitmotiv, en este caso el leitmotiv de la visita eran Los Ángeles, entonces te iban explicando ciertas cosas relacionadas con el arte funerario y Los Ángeles. Entonces yo dije, bueno, a ver, esto tampoco parece que sea muy interesante, a mí el arte funerario la verdad es que no me interesa, y dije, pero bueno, les voy a dejar que hagan lo suyo, yo voy a hacer unas fotitos para mí y mira, me valen como fotos de archivo y ya está. Y entonces mientras ellas empezaban a soltar su historia con la gente que iba con la visita, que igual iban unas, no sé, 10, 12 personas, yo me puse a hacer fotos a otras cosas, pero estaba escuchando un poquito lo que decían. Al principio sin prestar mucha atención. Eso es ser profesional, todo lo demás no. Pero sí que me llamó mucho la atención la forma en que ellas avanzaban por el cementerio, que era literalmente pisando las tumbas sin ningún tipo de problema. Ya de entrada, el aspecto, sé que está fatal juzgar a la gente por su aspecto, pero el aspecto era, o sea, no era de una persona... no era del típico ratón de biblioteca que te puedes imaginar que estudia historia del arte y se especializa en arte funerario. Eran dos mujeres normales, con ropa totalmente normal, incluso un poco hippies y sí, un poco punky. Y claro, cuando tú las ves pisoteando las tumbas, joder, pues te llama poderosamente la atención. Yo no es que haya hecho muchos reportajes en cementerios ni nada parecido, pero sí que he estado en algún funeral trabajando o bueno, desgraciadamente asistiendo. Iba a decir como participante. Perdón. ¡Humor! Y entonces pues siempre intentas evitar pisar las tumbas. Y estas mujeres las pisaban con toda la alegría, con toda la tranquilidad del mundo. Y en un momento dado, cuando nada más hacer su primer speech, se iban a otro punto y ya dicen,
podéis pisar las tumbas con toda la tranquilidad. Y se sientan encima de una tumba y dicen, los muertos llevan muertos un montón de años, dice, pero es que además están 6 metros por debajo de vuestro culo. Podéis sentaros, podéis pisarles. No les estáis faltando el respeto a nadie. No les estáis poniendo el culo en la cara. Tranquilos. Y claro, menudo choque de ver como una persona que te está enseñando algo de un cementerio, que tú te la imaginas con un respeto y un trato exquisito, resulta que lo primero que te dice es pisar las tumbas, que no pasa nada. ¡Qué grima da! Entonces en ese momento es cuando dije, oye, pues a lo mejor resulta que sí que van a tener un reportaje, a lo mejor sí que hay una historia más allá del cementerio. A lo mejor la historia es Ainara y Paloma haciendo su trabajo, a lo mejor es la historia. Y entonces ya empecé a prestarle atención, empecé a escuchar lo que contaban y cómo lo contaban, y fue como una revelación, ¿sabes? Como decir, ¡buah! Como cuando pones una peli y dices, ¡buah! Esta peli no sé cuál es, pero está tu pareja al lado y dice, déjala, que la quiero ver. Y te pones a verla en plan de, ¡buah! Esto no me interesa nada, y cuando te quieres dar cuenta, estás a las 2 horas mordiéndote las uñas a ver cómo acaba. Pues esto fue exactamente igual. Yo empecé con un poco de, esto no vale para nada, y de repente dije, ¡buah! Es maravilloso. Y empecé a ir detrás de ellas, a centrarme en ellas, a hacer el reportaje sobre ellas, y fue absolutamente increíble. Una completa joyita, no me decepcionó en lo absoluto. Por cómo contaban las historias, por cómo llevaban a la gente de una forma increíble para hacerles entender que lo de pisar las tumbas, sentarse en una tumba, hacer fotos a una tumba, que no era una falta de respeto. Y hay algo que yo lo vi muy claramente, y es cómo los visitantes, entre los que me incluyo, porque a fin de cuentas yo era un visitante de ese grupo, cómo al principio íbamos con mucho cuidado y cuando acabó la visita íbamos literalmente pisando las tumbas, sentándonos en ellas, incluso subiéndonos si hacía falta para tomar una foto. La forma en que nos arrastraron sin darnos cuenta a su terreno y nos convencieron sin darnos cuenta de que habíamos estado toda la vida viendo mal un cementerio, fue absolutamente, es que sé que me repito, pero fue absolutamente increíble. Impresionante. Y cuando me dice una de ellas, dice, ¿tú tienes hijos? ¿Vosotros tenéis hijos? Digo, yo sí, tengo un niño pequeño y tal. Y me dice, tenemos una ruta especial para niños. Y digo, espera, a ver, un momento, ¿cómo? ¿Una ruta de visita de un cementerio, de un niño? Y me explicaron, dice, sí, les enseñamos a través sobre todo bueno, me estoy poniendo unos ejemplos en plan de Disney, dice, sí, les enseñamos a afrontar la muerte, porque la muerte, por desgracia, es algo que muchos niños sufren. Un abuelo, un tío, pues si tienen la desgracia terrible, pues puede ser un familiar mucho más directo. Dicen, y aquí les enseñamos un poquito a que vean que esto no es algo malo en el sentido de tenebroso o escabroso, que te tiene que dar miedo, que la muerte es un aspecto natural, una consecuencia de la vida, y que no hay que temerla, sino afrontarla y entenderla. Yo en ese punto, la verdad, me volaba la cabeza. Justo en el blanco. Más allá de el propio reportaje en sí, fue absolutamente revelador todos los pequeños detalles y todas las historias que nos contaron. La verdad, me encantaría decir que he ido a muchas visitas de estas más, y no, la verdad es que no ha sido así, aunque me prometí a mí mismo que lo haría, porque esta, que a fin de cuentas era una ruta de las muchas que hacían, me pareció súper interesante. Contaron detalles que, la verdad, a mí nunca se me habían pasado por la cabeza. Por ejemplo, por qué había muchas tumbas que no tenían la cerca que antiguamente les ponían, una pequeña valla metálica,
pues por qué muchas tumbas no la tenían, por qué faltaban cruces, y es porque ese camposanto donde yo estuve, que fue, si no me equivoco, el cementerio sacramental de Santo Domingo, fue frente de guerra en la guerra civil, y entonces los combatientes los saqueaban para conseguir metal para fabricar armas. Armas, armas, armas. Nos estuvieron explicando también pues algunas curiosidades de dos personas, por ejemplo, que me pareció, la verdad que me pareció muy gracioso, dos personas que eran enemigas en vida, que murieron prácticamente una detrás de la otra, y que sus familiares hicieron un concurso una competición para ornamentar su tumba, uno más que el otro. Uno ponía una escultura, pues el otro ponía una más grande, y el otro ponía un adorno mayor y una valla y filigranas, y espectacular. También nos estuvieron explicando por qué hay tantas tumbas que se caen a cachos. Y de hecho, por ejemplo, me resultó muy curioso que yo decía, digo, es que aquí hay tumbas que están literalmente abiertas, que si yo miro un poco puedo ver la caja o lo que queda de ella. Y nos explicaban que es que los herederos de esas personas probablemente ni siquiera saben que tienen un familiar enterrado ahí. Nos explicaron también que en lo que es la tumba es una propiedad privada y que el cementerio no puede arreglarla porque no puede meterse en algo que no es suyo, salvo que haya peligro para las personas. Que entonces no es que pueden arreglarlo, es que pueden balizarlo o algo así para que la gente no se mate. Aunque bueno, la verdad es que sería un buen sitio para morir. Pero bueno, pueden balizarlo, pero no pueden arreglarlo. Nos estuvieron explicando distintos tipos de... O sea, nos estuvieron enseñando distintos tipos de mármol, algunas esculturas que adornan las tumbas, que han sido restauradas por simpatizantes del arte funerario, porque son literalmente obras de arte y no hay nadie que las arregle y no quieren que se pierdan. Incluso nos enseñaron también algunas cosas un poquito escabrosas, como impactos de bala de la guerra civil, ya os explicaba antes que fue frente de batalla, pues en querubines y en estatuas de ángeles, que sinceramente cuesta un poco creer que fueran disparos aleatorios, parecen disparos hechos con muy mala leche. Y bueno, de hecho hubo una cosa que también nos pareció muy curiosa, que es concretamente esta foto que estáis viendo, de una tumba que le faltaba un lateral. Y claro, nos dijeron, oye, ¿sabéis por qué a esta tumba le falta un lateral? Todos dijimos, bueno, pues se habrá caído, se habrá deteriorado, es una tumba muy antigua. Y nos dijeron, no, esta tumba le falta el lateral desde hace muchos años, y como podéis ver el resto de la tumba está bien, no se cae, le falta el lateral por algo. Esto no es una táctica para generar interacciones, pero os invito a que dejéis en comentarios por qué precisamente esta tumba no tiene precisamente ese lado. A ver si lo adivináis, porque a mí, la verdad, cuando me dio la respuesta, me pareció tremendamente curioso. ¡Lanza algoritmo de marketing directo! Y bueno, el reportaje la verdad es que estuvo muy chulo. Al final se hizo un poco complicado porque se hizo muy de noche y hubo un problema, por así decirlo, entre lo que yo estaba viendo y lo que se estaba fotografiando, porque la verdad es que se estaba fotografiando absolutamente nada, porque no se veía nada. Hubo una cosa muy curiosa, que yo llevaba un palo de luz para alumbrar, que bueno, lo llevo normalmente en la moto, y lo había cogido porque sí que temía que se me iba a hacer de noche. Y íbamos todo el grupo a oscuras por un cementerio, que ese cementerio en particular, la verdad, insisto, no conozco muchos cementerios, no sé si tienen farolas, pero este en particular no tiene farolas. Cuando es de noche no ves nada. Y yo iba con el palo de luz alumbrando, como si fuera una antorcha. Y en un momento dado me dice una de las dos personas que estaban enseñándonos todo, me dice, oye, una de las cosas por las que no has podido hacer el reportaje del vigilante que tú querías es porque no hay vigilantes de cementerio. Hay cámaras y se controlan los cementerios desde o este en concreto, desde una central a través de las cámaras. Y digo, vale, digo, no está aquí, no, ese centro de control. Dice, no, ese centro de control estará pues donde la empresa de seguridad diga y tal.
Y digo, ah, muy bien. Y me dice la chica, dice, ¿y sabes que los de seguridad deben estar flipando ahora de ver una luz blanca, a veces de colores, porque hubo un par de veces que la cambié sin querer la temperatura de color? Me dice, ¿tú sabes que deben estar flipando de ver una luz blanca tremendamente fantasmal que está deslizándose por entre los pasillos a estas horas de la noche cuando no debería haber nadie aquí dentro? Pues la verdad me hubiera gustado ver la cara del vigilante, porque si no sabían lo que estábamos haciendo, se tuvieron que dar un susto. Pues bueno, pues Halloween. Feliz Halloween. ¿Cómo se dice? Feliz Halloween. Feliz Halloween. Grupo, soy Vanessa. La conclusión, como os decía al principio, la moraleja, es que no juzguéis nunca un reportaje antes de hacerlo, no desechéis una idea sin al menos haberla intentado, porque yo no daba nada por este reportaje y la verdad es que me salió un reportaje increíble y fue una experiencia, una experiencia maravillosa. Todo está explicado y toda la gente lo entendió muy bien. Vamos a dejarlo aquí, entre otras cosas, porque estoy grabando este vídeo con una cámara diferente a la habitual y tiene desde hace 5 minutos un piloto rojo que me está diciendo para ya por favor, que la cámara está a punto de arder. Espero que se haya grabado bien porque no tengo otra oportunidad. En fin, dicho todo, ya sabéis lo que siempre digo. Muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí. Si tenéis cualquier duda, me dejáis un comentario. Os invito nuevamente a que me dejéis vuestra respuesta de por qué aquella tumba tenía un lateral menos. No voy a hacer clickbait. El que quiera saber por qué